presidente de la Asamblea Amistosa Literaria Capítulo Novelda me acaba de decir que debía presentar a mi buena amiga y compañera, la profesora María Ángeles Pérez Samper. Ella es catedrática y luego encantada. Ella es catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona, una trayectoria académica dilatadísima, con una serie de aportaciones desde el punto de vista de investigación a pie de obra, como a mí me gusta decir, de primera línea. Ha tocado, como solemos decir en el argot, muchísimos palos en lo que es nuestro oficio de historiadores. Yo destacaría alguno de ellos porque es relevante. Aquello que en un momento determinado se denominó la historia de la administración, hacer estudios de tipo posopográfico, con lo raro que ahora nos suena, bueno, pues en la Universidad de Barcelona fueron pioneros, el doctor Pere Molas, profesora Pérez Samper y un nutrido grupo de colegas dieron un impulso a esta forma de hacer historia. Después ha cultivado eso tan complicado, si se hace bien, que es la biografía. Y bueno, pues la profesora Pérez Samper ha participado en obras colectivas, pero también es autora de alguna biografía relevante, de alguna reina no menos relevante, como la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio. Obra muy recomendable para que, si alguno tiene curiosidad, pues la compare con estas otras biografías, entre comillas, históricas, que algunos y algunas aficionados y aficionadas a este tipo de manifestación literaria pues nos suelen regalar últimamente, y que yo suelo combatir siempre que tengo ocasión con todas las armas que tengo a mi alcance. Me gusta leer biografía hecha como se debe de hacer, y la biografía fácil pues se la dejamos a otros, que son los que normalmente venden muchísimo más, incluso pues alcanzan la categoría en ocasiones de bestsellers. Pero bueno, esto es como aquello que suele ir por barrios. Pero dejo de lado algunos otros cultivos históricos o historiográficos de la profesora Pérez Samper para entrar de lleno en el que hoy nos ocupa, o que tiene mucho que ver con la conferencia que nos va a impartir. En España se viene trabajando muy bien en aquellos aspectos denominados vida cotidiana, cultura doméstica, ideologías. Dentro de ello pues caben infinidad de historias. Hacemos la historia a fragmentos, a pedazos, en un momento determinado. Eso es bueno, eso es malo, depende de cómo se haga. Decía, la profesora Pérez Samper ha dedicado, y sigue dedicando por suerte, muchísimo tiempo y esfuerzo al estudio de la alimentación. Es un capítulo fundamental en lo que es el devenir cotidiano de las gentes. Debemos, los colegas de Historia Moderna, pues una serie de trabajos, algunos libros, que son de absoluta e imprescindible lectura para quien quiera introducirse en este mundo, que no crean ustedes que solamente se refiere pues a de qué estaban nutridas las mesas. Hay algo más siempre detrás. La comida no viene por casualidad. No todo el mundo come lo mismo, ni todo el mundo puede comer lo mismo en todas las épocas. Por tanto, es un campo de trabajo enormemente subyugante, en el cual, como les decía, la profesora María Ángeles Pérez Samper es quizá hoy en día en nuestro país la primera espada. Y en esa condición pues ha venido a Novelda para, yo creo que regalarnos, para deleitarnos, es la impresión que yo tengo previa, con una conferencia dedicada precisamente a esto, en lo que ella es especialista, experta, como es exactamente el título, la cocina, la alimentación en el siglo XVIII, en la época
de Jorge Juan, que es lo que realmente nos reúne Novelda pues, desde que ha empezado este mes, porque en 2013 pues, no hemos estado una semana en estas famosas jornadas ya habituales dentro del calendario pues, académico, sino que este año pues, ha sido un mes el que nos han regalado los organizadores de la Asamblea Amistosa Literaria. Pues cedo la palabra a la profesora Pérez Samper para que ustedes comprueben que lo que yo les he adelantado pues tenía, como diría Arguiñano, fundamento. Muchas gracias, Armando. Como habrán adivinado inmediatamente ustedes, pues somos amigos y compañeros desde hace muchos años y en este caso, pues bueno, hay mucha sintonía en nuestros trabajos y también, naturalmente, una gran amistad. Y a mí me hace muy feliz y me siento realmente muy contenta de estar hoy aquí en Novelda, gracias a, en fin, a todas las personas que han pensado en mí para invitarme, pero porque realmente nos reúne a todos la admiración y el homenaje que creo que debemos a un gran hombre como era Jorge Juan. Y yo les voy a hablar de cómo se vivía, un aspecto de cómo era la vida en el tiempo en que vivió Jorge Juan, y creo que, en fin, no me voy a referir a su vida directamente ni a, en fin, a muchas de sus grandes realizaciones, pero el trasfondo pues está ahí, y conocer la época pues ayuda también a conocer la personalidad. Yo personalmente de siempre he tenido pues una gran admiración por Jorge Juan. Considero que era un gran marino, un gran científico, un gran ilustrado, un gran español, y por tanto es estupendo para una historiadora como yo, que ha dedicado tanto tiempo al siglo XVIII. Siempre digo que bueno, vivo en el siglo XVIII y de vez en cuando vengo al siglo XXI, porque tengo también muchos amigos en el siglo XXI. Y realmente pues me parece incluso emocionante que una población como Novelda pues sea consciente en fin, de ese hijo ilustre que tiene y que haya dedicado pues, a conmemorar su obra y su figura pues tantos esfuerzos, y me satisface mucho colaborar también. Bien, yo voy a hablar de la alimentación, que es un fenómeno universal que afecta a todos los seres humanos, de todos los lugares, de todos los tiempos, todos los días, y mal el que no puede satisfacer esa necesidad. Entonces es algo que es una experiencia que nadie puede eludir. No todos somos grandes marinos, grandes ilustrados, grandes científicos, pero en cambio sí, todos necesitamos comer. Y lo que yo intento explicarles es cómo los seres humanos, de esa necesidad biológica de nutrirse que compartimos con todos los seres vivos, hemos hecho una gran construcción cultural. Y de eso es lo que vamos a hablar, porque como ya adelantaba muy bien el profesor Armando Alguerola, pues naturalmente no todo el mundo come lo mismo, ni tiene ante la comida la misma actitud, y de todos modos no era lo mismo comer en el siglo XVIII que comer en el siglo XXI. La alimentación en el siglo XVIII y en general en toda la época moderna se basaba en una trilogía esencial, en que los alimentos por excelencia, en una alimentación humana ideal, serían tres: el pan, el vino y la carne, pero con una diferencia. Es un triángulo, pero los lados no son iguales. El pan y el vino, mejores o peores, en bastante cantidad, eran para todos. En cambio, la carne era un elemento, un alimento de distinción. ¿Por qué? Pues porque la carne era cara, y aunque era muy apreciada, muy valorada, no podía comerla todo el mundo en la misma cantidad, de la misma calidad y con la misma frecuencia. Los que podían, ya veremos que comían, y comían mucha carne. Por tanto, diríamos en este sentido, el valor que se otorgaba a la carne era muy importante, pero
verán que hay muchas imágenes que no son simplemente, diríamos, decorativas, sino que tienen un sentido porque de alguna manera nos aproximan, ¿no?, a los productos de la época y bueno, también veremos escenas de cocina, de mesa, a la actitud que estas gentes tenían ante el alimento. Verán que hay pues muchísimos bodegones de Meléndez, un gran bodegonista que trabajó en la España de Carlos III y Carlos IV, que tiene una obra muy interesante porque es de un gran realismo, que efectivamente parece más que sean fotografías que no pinturas, diríamos así. Veremos también muchas pinturas de Goya, veremos, en fin, muchos azulejos decorados de preciosas, en fin, cocinas valencianas, por ejemplo. Yo no puedo hacer, porque no hay tiempo, un comentario artístico ni detenerme, o sea, en la explicación de cada imagen, pero en fin, mientras ustedes tienen la paciencia de escucharme, pues pueden al menos contemplar todas estas obras que hablan por sí mismas. Pues bien, el pan era el alimento en la época considerado mejor, más nutritivo, más saludable, era el sustento básico de todos. Nosotros hoy día entendemos el pan como un complemento, pero en la época era así para la gente muy rica, muy poderosa, muy acomodada, porque tenía muchas cosas para comer. Pero para la mayor parte de la gente el pan era lo fundamental y en todo caso había algo más. Según la situación eran más y más, y si no, pues era pan. O sea que era un sustento básico. Era un alimento aureolado por toda una serie de valores, era considerado sagrado, bendito, era, no sabemos todos, pues la especie de la Eucaristía y por tanto era consagrado y se transformaba en el cuerpo de Cristo, por tanto incluso sin consagrar participaba, diríamos, de esa especie de carisma, ¿no? El pan más apreciado era el pan de trigo, y además el más apreciado dentro del pan de trigo, el pan blanco de trigo, es decir, de harina refinada, porque lo que habitualmente comía la gente era lo que nosotros llamamos pan integral, es decir, pan conservado. Por otra parte, este era el que en la época se llamaba pan moreno, diríamos, pero luego también había muchas mezclas. Por ejemplo, muchas veces el pan campesino era un pan mezcla de diversos cereales. Cuando la situación era mala porque había malas cosechas y había escasez de trigo y subía mucho el precio, pues más mezcla, y cereales peores, hasta el punto de que muchas veces me mezclaban, por ejemplo, con harina de legumbres y otras cosas. La historia del pan es una preciosidad porque hay mil formas, maneras y calidades del pan y, en fin, yo creo que todos podemos valorar todavía, a pesar de que en las grandes ciudades, sobre todo, a veces nos proporcionan un pan que deja mucho que desear, pero las bondades del pan cuando de verdad el pan es bueno. Aquí tenemos una escena de la era de Goya, y aquí simplemente una larga colección de imágenes de Meléndez en que vemos diversos tipos de pan. O sea, para que vean ustedes las diversas formas del pan, y aquí por ejemplo una rosca, y las diversas calidades. Lo que está representado aquí es básicamente pan de Madrid, el pan de Vallecas, por ejemplo, que era entonces muy famoso, y hay de muchos tipos. Y es muy bonito ver las formas del pan. El pan además estaba siempre marcado por la marca del... este es como una especie de panecillo, ¿no?, que en catalán llamamos un lloquet, que es una forma que tiene antecedentes, es el detalle. Estaba siempre marcado con la marca del hornero, del panadero, porque precisamente con una garantía de calidad. Y es muy bonito ver las marcas que se han conservado, los sellos con los que marcaban. En cambio, este es un pan completamente distinto, o sea, es una forma porque responde a una masa diferente. En fin, hay muchísimos. Aquí vemos pan, pero vemos bollos también.
Este tipo de pan era muy común, este último que veíamos. El vino era la principal bebida, incluso por encima del agua. El agua en la época tenía dificultades de potabilidad, de calidad, y entonces todo el mundo bebía vino. Bebían vino los niños y los mayores y los ancianos, los hombres, las mujeres, los laicos, los eclesiásticos, y todo el mundo bebía vino. Es verdad que las calidades del vino pues variaban, ¿no? Es un alimento, no simplemente una bebida de placer, porque proporcionaba energía. A veces en dietas poco, diríamos, sustanciosas, pues era importante, está añadido, diríamos, de calorías. Era también un símbolo sagrado, porque también se consagra el vino y se transforma en la sangre de Cristo, por tanto participaba también de ese carisma. Era sobre todo vino tinto el que se consumía, y vino tinto joven del año, porque era el más popular, el más asequible. Los más apreciados eran vinos generosos, vinos añejos, y sobre todo vinos dulces, porque el dulce ya veremos que siempre tendrán especial afición. El vino blanco era más escaso, era más difícil de hacer un buen vino blanco, y entonces era siempre algo excepcional y siempre además más caro. Vino, como digo, para todos, y donde era muy distinto beber solo que beber en compañía, porque el vino tenía también un elemento de sociabilidad muy potente, y no solamente se bebía vino en las comidas como acompañamiento de la comida, sino que se bebía vino pues, en muchas ocasiones, y si no se bebía vino en las tabernas o en las bodegas o en las mesones o en las posadas, porque era también una forma de distracción. El vino siempre tenía muy buena prensa y muy buena, diríamos, muy buena imagen. Incluso los médicos, incluso los moralistas lo veían bien beber vino. El problema era beber demasiado vino. O sea, no era el vino en sí, que siempre se consideraba muy bien, sino el no saber, diríamos, cuándo había que detenerse. Era un potente signo de fiesta, de celebración. No había fiesta que mereciera la pena si no había vino abundante, vino de calidad. Y luego una costumbre que será ya de antes, pero que en el siglo XVIII tiene especial vigencia, que es la afición enorme a enfriar las bebidas en general y también el vino. Y no solamente en verano, que naturalmente por el calor pues parece más lógico, sino todo el año. Y había grandes debates médicos sobre si era bueno, si no era bueno, y luego había preferencias. En general todos preferían las bebidas frescas, y gastaban dinero en nieve, en hielo, que se traía de las montañas, los famosos pozos de nieve, que además para Valencia y Alicante se ha estudiado muy bien, precisamente por esa afición enorme que había. Entonces aquí, bueno, tenemos la vendimia de Goya para introducirnos, pero luego vemos, como antes veíamos imágenes, algunas parecidas o iguales, y aquí al fondo lo que vemos es una botella de vino tinto. Aquí la vemos más en primer término, diríamos así, con más cosas, con fruta, con queso, pero vino tinto. Normalmente en estas botellas, aquí vemos una copa, aquí vemos un enfriador. Aquí no vemos exactamente el vino, pero vemos el enfriador en plan popular, porque el enfriador rico era de plata, en fin, un utensilio muy lujoso. Pero aquí lo vemos que era simplemente de madera, de corcho, según, y entonces había unas botellas de cuello alto y más bien panzudas que se metían ahí, estaban rodeadas de hielo, de nieve, y entonces ahí es donde se enfriaba el vino. También se enfriaban otras bebidas, desde limonada, horchata o lo que quieran, y aquí tenemos el vaso preparado para beber. Aquí en cambio vemos vino blanco, que es lo que decíamos, que ya no deja de ser como un pequeño lujo, diríamos así. En detalle, una copa de vino, en fin, que parece casi vino dulce, no sé, la imaginación corre, con naranjas y con frutos secos. Y el vino se bebía de muchas formas, y por ejemplo se bebía en bota. Era muy popular beberlo en botas de vino, y por ejemplo en Cataluña en porrón, y por tanto diríamos había
muchos estilos más o menos populares. La carne. La carne era el alimento considerado con razón como muy nutritivo, y además tenía una especie, diríamos, de valores añadidos, porque era un símbolo de fuerza, de poder, era el alimento por antonomasia del guerrero, del poderoso, del noble, tenía incluso unas connotaciones de virilidad, era por tanto un alimento de nobles, de ricos, y era un producto caro, o sea, no simplemente era una cuestión, diríamos, de valores inmateriales añadidos, pero se veía como algo muy importante, de tal manera que muchas veces era también considerado un remedio en enfermedades, en debilidades, y entonces se recetaba carne. Un médico, aparte de recetar algunos otros polvos de de la farmacopea de la época, recetaba pues eso, un cuarto de gallina, un cuarto de cordero. Y es precisamente porque se consideraba muy importante para que el cuerpo estuviera en disposición de luchar con la enfermedad o de irse reponiendo después de la enfermedad. Clases de carnes había muchas, y hay algunas cosas que cambian mucho con respecto a nuestra situación actual. La volatería era la más apreciada, la más valorada, porque se consideraba una carne tierna, muy refinada. Nosotros hoy día, claro, como la crianza de pollos pues está industrializada, vemos, en fin, los pollos y todo esto como algo barato, bueno, o relativamente barato, porque yo ya no sé si hay algo barato hoy día, pero en fin, en cualquier caso nos parece más popular. En cambio, no lo era en absoluto en la época. En la época era un alimento caro, que sí que se lo podían permitir las clases acomodadas de una manera muy regular, pero en cambio para las clases populares era un alimento de fiesta, del día de Navidad, del banquete de bodas, y si no, para remedio para los enfermos. En cambio, las carnes más populares, más asequibles, más frecuentes, eran el carnero, un cordero grande, normalmente corderos grandes castrados, porque así se consideraba la carne más tierna, porque claro, era absolutamente, también lo es hoy día, absolutamente antieconómico matar animales pequeños, por tanto siempre se mataban animales ya mucho más peso, de más edad, y el cerdo que se consumía, en fin, en todas las épocas, en el campo, en la ciudad, esos bueno, detalles, ¿no?, de que en Madrid corrían los cerdos sueltos por la calle, ¿no?, y Carlos III quiso poner freno a todo esto, y en todas partes, ya digo, tenían pues el cerdo o varios cerdos para el consumo de la familia, o también para criar cerdos y luego pues los excedentes pues comercializarlos, y en este sentido pues era muy común. Dependía de los lugares el consumo de la carne de vacuno. Claro, en lugares donde podía haber mucho, pues sí que se consumía más, pero en cambio en otros sitios simplemente se consumían animales que primero habían estado dedicados al trabajo, y que luego pues a un cierto nivel diríamos que ya habían sido suficientemente explotados, es cuando se sacrificaban y se consumían. ¿Para qué se utilizaba la carne? La carne fundamentalmente se utilizaba para la olla, para el cocido, y ya luego hablaremos un poco del cocido. Pero también seguía teniendo mucho prestigio y se valoraba mucho las carnes asadas, sobre todo carnes asadas al ast, diríamos hoy día, ¿no? Es decir, en espetones y directamente al fuego, pero también se hacía, pues yo qué sé, en cazuelas, en fin, de varias maneras, ¿no? Y luego en el siglo XVIII se empieza a poner cada vez más de moda, no es que fuera una novedad, pero digamos que tiene más auge el consumo de carnes guisadas. Y, por ejemplo, se pone muy de moda una preparación que viene de la cocina francesa, que es el fricandó, que es una carne guisada, y por ejemplo es muy popular en mi tierra, en Cataluña. Supongo que eso hoy día está generalizado y en todas partes debe haber fricandó. Aquí tenemos diversas imágenes de carne, las de Goya, es de Meléndez, un buen chuletón. Y volatería.
Aquí tenemos un pavo pintado por un pintor catalán del siglo XVIII, Viladomat, pero un pavo más famoso, este es de Goya, primero con plumas y aquí ya desplumado, a punto ya de empezar a cocinarlo. Los bodegones de Goya son muy interesantes, aunque claro es una parte mucho menos conocida de su obra. Gallinas, aquí un gallo, no es de Goya. Perdices, porque en la volatería era muy apreciada tanto la de corral como la de caza. En aquella época las perdices eran todas de caza y eran apreciadísimas. Y se cocinaban, en fin, de muchas maneras. Este es un bodegón de Meléndez. También tórtolas, pichones, palomos. Y el cerdo. Lo más apreciado del cerdo, como hoy día, el jamón. Y jamón ibérico de bellota. Eso es lo que comían en la corte, por ejemplo. Y con la particularidad de que entonces los cerdos que había eran cerdos ibéricos. Porque, claro, es del siglo XIX y épocas, en fin, más tardías cuando hay la difusión de los cerdos de razas alemanas, etc. O sea que en esa época, en fin, era no sé cómo explicar, un alimento que además ya sabemos todos que del cerdo todo se aprovecha y comían carne fresca, comían todo tipo de jamón y carnes curadas, carnes en conserva, en aceite, en fin, de mil maneras. Y luego una cosa muy importante, que es que se cocinaba con grasa de cerdo, con manteca o con tocino. El aceite en la época, a pesar de todo lo que diga la dieta mediterránea, era relativamente poco usado. Se utilizaba, y luego veremos, de los días de abstinencia, es decir, que no se podía comer carne, que era un precepto eclesiástico que en la época pues, se respetaba y normalmente se cumplía, más o menos de buen grado, porque siempre procuraban escapar comprando la bula de la Santa Cruzada o haciendo limosnas, bajo la excusa de que se debilitaban si no comían carne, porque para la gente rica y poderosa esto de no comer carne era un gran sacrificio. A nosotros hoy pues a lo mejor nos gusta más comer langostinos, ¿no? Y no entendemos muy bien el sacrificio de la abstinencia, pero en la época era un gran sacrificio. Aquí vemos, además fíjense que el jamón tiene una parte de grasa muy importante. Nosotros hoy día todo esto va afuera, ¿no? Una parte grande. En cambio en la época era muy apreciado y lo comían, lo consumían y además también servía para cocinar, como he dicho antes. Esto es chorizo, que es un embutido que precisamente se transforma gracias a la incorporación del pimentón de origen americano, y entonces el pimentón tuvo un éxito fulgurante, rapidísimo, y uno de los sitios donde pasa con más rapidez es a los embutidos, y entonces el chorizo ya se convierte en esa época en un embutido muy, muy famoso, muy típico, diríamos, muy popular. El choricero, que está vendiendo chorizos por ahí. Y este en cambio es un bodegón, pero aquí lo que vemos es más bien lo que nosotros llamaríamos un salchichón o algo así, otro tipo de embutido. Este no parece llevar al menos tanto pimiento. También eran muy apreciados las liebres, los conejos, y entonces había mucha gente aficionada a la caza y luego había cazadores, diríamos, profesionales que vendían la caza en el mercado. Las alternativas a la carne, que era básicamente un ritmo semanal y anual en función de estos preceptos eclesiásticos del ayuno y la abstinencia, insisto, en aquella época muy ampliamente respetados y que si no respetabas podías tener problemas. Por ejemplo, a Pablo de Olavide, el famoso ilustrado, cuando lo persigue la Inquisición, ya sabemos que por razones, en fin, políticas. Sin embargo, una de las acusaciones que se hacen es que consume carne en la época de Cuaresma. Y entonces esto está negro sobre blanco en el proceso de la Inquisición, por tanto, ya sabemos que no es de verdad lo que hay detrás, ¿no? Pero bueno. Y entonces la alternativa a la carne era básicamente el pescado, también queso, huevos,
El pescado, claro, no había las posibilidades de conservación actuales. Entonces, bueno, no en vano la península está rodeada, en fin, de miles de kilómetros de costa, y España ya entonces era, desde la época medieval y a lo largo de toda la época moderna, un gran consumidor de pescado. Hoy día es el segundo consumidor de pescado del mundo después del Japón. Y no solamente es que se consume mucho, sino que hay pescados muy variados, se tiene un gran aprecio por el pescado, se prepara de muchas maneras. En cambio, en la época, esto ya era verdad, pero el pescado tenía un valor muy por debajo de la carne. Sin embargo, en el siglo XVIII, y sobre todo a finales del siglo XVIII, el pescado empieza a revalorizarse y a apreciarse cada vez más, de tal manera que hasta en la corte encontramos más platos de pescado, porque si no, sobre todo se utilizaba para los días de abstinencia, los viernes de todas las semanas o los 40 días de la Cuaresma antes de la Pascua de Resurrección. Otra solución era el queso, que era muy variado, en fin, había quesos de leche de vaca, de leche de oveja, de leche de cabra, quesos excelentes, que bueno, sobre todo se apreciaban los muy curados, pero bueno, había de muchos tipos, y además era muy apreciado porque era un alimento que se conserva bien, que se transporta bien, por ejemplo para los viajeros pues era muy práctico, y además es muy energético, por tanto se valoraba mucho, porque la leche en cambio no se valoraba muy poco. ¿Por qué? Pues porque se puede contaminar con facilidad, porque puede transmitir enfermedades, y esta idea que nosotros tenemos de la leche como algo cotidiano, muy saludable, de nuestros desayunos, café con leche, etcétera, pues en cambio en la época esto era desconocido absolutamente, o sea, no se utilizaba más que en algunas preparaciones. Por ejemplo, se empieza a poner de moda en el dulce, por influencia francesa, o por ejemplo incluso también lo recetaban los médicos, beber leche, ¿no?, para determinados tipos de enfermedades. Y los huevos, como no estaba descubierto el colesterol, pues no había problema, y la gente que se lo podía permitir, porque no es que fueran tan baratos, a veces se tiene la idea de que un huevo es una cosa así como, no, en la época no eran tan baratos, pero la gente tomaba muchísimos huevos, y les encantaban los huevos fritos, los huevos en tortilla, los huevos en montones de preparaciones, los huevos para ligar salsas, para ligar rellenos, en fin. El huevo es muy importante como plato en sí mismo, pero también como, diríamos, ingrediente en muchas preparaciones de la cocina. Este es la parte del pescado, del mercado de pescado en un mercado popular de Barcelona que es el Bornet, que está más o menos donde está hoy día, en fin, esa famosa cosa del museo este de 1714, en la parte del Bornet, al lado del mar. Y aquí vemos, porque estaba efectivamente cerquísima del mar, la parte, diríamos, donde se representa la venta del pescado. Aquí vemos que, en fin, mientras unos están distrayendo, pues aquí hay un perro o no sé qué que está robando sí, es que tengo aquí